Hola, soy Jesús Sánchez y esto es el capítulo 229 de Quiero ser rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. En la Academia de Quiero ser rico, este mes tienes un nuevo curso, el curso de Introducción a las Inversiones Inmobiliarias. Y principalmente por esta razón, esta semana he decidido hacer un ciclo especial sobre inversiones inmobiliarias, sobre diferentes aspectos de las inversiones en inmuebles. Antes de empezar el podcast de hoy, pedirte perdón por la calidad del sonido de ayer. No me di cuenta que hacía más viento de lo que pensaba y al final se escuchó un poco fatal, así que lo siento mucho. Venga, vamos con el podcast de hoy. ¿Qué es el contrato de arras y qué es lo que nos permite hacer? España es un país con mucha tradición de inversión en el sector inmobiliario y hay muchas normas, muchas leyes que si no estás en España te pueden chocar un poco. Y el contrato de arras, bueno, pues es una de estas normativas o es una de estas cosas que están recogidas por ley que es muy específico en España y puede ser que donde vivas, si no vivas en España, pues las condiciones no sean exactamente las mismas. Un contrato de arras es un acuerdo, es un contrato entre dos partes. Es un contrato por la compra-venta de una propiedad. Y legalmente, si está correctamente redactado, no es tanto en sí fundamentalmente no es un contrato de compraventa, sino que es un acuerdo de una compra o de una venta. Pero ni siquiera llega a este nivel de ser ya un acuerdo firme de compraventa. Vamos, es simplemente un acuerdo al que hemos llegado que esta transacción en principio se va a hacer, pero ambas partes se reservan el derecho a cancelar el contrato cuando quieran, sin dar ningún tipo de explicación ni nada. Eso sí, si está correctamente redactado. Y legalmente el concepto arras se refiere a que son exactamente eso, la penalización por romper el contrato. Y si entramos un poco más en legalidad, que son cosas que no me gusta entrar, se consideran que este tipo de arras son arras penitenciarias, es decir, pues que hay una pena por incumplirlas. Por supuesto, existen otros tipos de contratos de compraventa de propiedades. Un contrato formal es ya el contrato de compraventa, en que dos partes confirman que están de acuerdo con una operación y se va a llevar a cabo. Estos contratos, por lo menos hasta donde yo conozco, en España tienen una cierta validez legal, pero no son suficientes, especialmente si son propiedades inmobiliarias tipo viviendas o este tipo de construcciones, a veces con fincas, cosas que no están tan controladas o tan reguladas, pues bueno, hay un poco más de vista gorda, pero simplemente es un contrato de compraventa y es un acuerdo firme. En el caso de las viviendas, como te estaba comentando, hay que llevarlas al registro público, hay que llevarlas a notaría. Y normalmente es el notario quien redacta estos contratos con sus condiciones, sus formalismos y todo lo demás. Pero un contrato entre dos partes, si está correctamente redactado, tiene igual de validez que el contrato que te puede hacer un notario. Otro tipo de contratos son los contratos llamados reserva de propiedad. Estos generalmente se usan cuando compras una propiedad sobre plano o en este tipo de inversiones. Básicamente, es un contrato en el que establece que obligatoriamente has contraído la responsabilidad o la obligación de comprar esa propiedad y que se van a producir una serie de hitos, una serie de fechas o una serie de acontecimientos y cada vez que se produzca uno de estos acontecimientos vas a tener que desembolsar una cantidad de dinero. El típico ejemplo que te he contado antes es cuando damos la entrada para construir una vivienda. Pues cuando se termine la excavación, cuando se echen los primeros cimientos, cuando se llega al tejado, bueno, pues todos estos hitos significa un desembolso parcial de dinero. Y por último está el contrato de arras. Como te he dicho antes, realmente no es un contrato de compraventa, sino es un acuerdo que establece el compromiso de que ambas partes están dispuestas a comprar y a vender, pero existe también la posibilidad de salirte si quieres de esa operación. En general, el resto de contratos, estas penalizaciones no están contempladas. Es más, si tú tienes un acuerdo de compraventa y no están recogidas estas penalizaciones y tú te quieres volver atrás, si vamos a las malas y llegamos a juicio, puede ser que no puedas volverte atrás. Si tú te has comprometido a venderme en unas condiciones y un plazo, y llegado el momento te quieres echar atrás y yo te denuncio y vamos a juicio, es muy probable que el juez te obligue a venderme. En cambio, en el contrato de arras sí tiene unas características por las que nos podemos volver atrás. En primer lugar, asociado a este contrato de arras, va una señal, va una cantidad de dinero. Y esta cantidad de dinero se utiliza como base a la penalización. ¿Qué pasa si quien va a comprar se echa atrás?
En este caso, la penalización es que pierdes el dinero dado en la señal. Habitualmente se utiliza este tipo de contratos por si quieres hacer algún tipo de comprobación o porque necesitas un poco de tiempo para conseguir el dinero. Normalmente, pues, oye, que te compro la vivienda solo si el banco me concede la hipoteca. En este caso, si al final el banco no me concede la hipoteca, pues yo perderé la señal, porque al final el vendedor no va a tener la culpa que te concedan o no la hipoteca, o que me la hayan concedido o no me la hayan concedido, y por otra parte el vendedor está perdiendo o tiene un coste de oportunidad, se la podía estar vendiendo esa propiedad a otra persona. En cambio, si el que se echa atrás es el vendedor, la penalización que tiene es el doble de la cantidad de la señal. Pues si yo te he dado 5.000 euros, tú me tienes que devolver mis 5.000 euros más otros 5.000 euros. Hoy no te quería hablar exactamente de qué es esto del contrato de arras, qué es esto del enganche, de la señal, sino qué posibilidades nos dan a nosotros como inversores. ¿Qué ventajas tenemos para hacer multiplicar nuestro dinero utilizando solo esta herramienta, el contrato este? Este contrato te permite, en teoría, ser el titular de una propiedad, tener la propiedad sin pagar nada más que la señal. Y durante ese periodo, pues normalmente se pacta un periodo, oye, pues vamos a, este contrato es a 3 meses. En 3 meses pues tenemos que tener todo solucionado y pues tener el contrato firme. Y yo como comprador pues tengo un plazo de 3 meses para hacer determinadas cosas. ¿Qué cosas puedo hacer? Pues tal vez puedo dar el pase. Dar el pase es buscar a otro comprador que esté interesado en esta propiedad, yo vendérsela a él, tener un acuerdo de venta con él y hacer el pase. Simplemente, pues ni siquiera va a estar nunca mi nombre. Pasa del vendedor al nuevo comprador. Y yo como intermediario, pues me llevo una comisión, más que una comisión, me llevo el beneficio. Esto es un poco lo más evidente, pero también nos permite pues poner otra serie de condiciones. Que venga el banco, como he dicho, para que me conceda la hipoteca. Que venga un experto para decirme, en ese caso a veces incluso se pone algún tipo de penalización. Oye, mira, el contrato de arras dice esto, pero si se descubre en una inspección que este edificio tiene algún tipo de carencia, pues oye, el contrato se cancela. Aunque es un poco más complicado de llevar a cabo, pues oye, pues hay un defecto que no me has dicho que tenía esta propiedad, yo la he descubierto y bueno, pues quiero que me devuelvas la señal. Al final, el contrato de arras lo que nos permite es ganar un poco de tiempo para buscar un socio, un poco de tiempo para buscar una financiación, un poco de tiempo para pensar o para poner ciertas cosas en esta propiedad. Podemos pedir incluso que nos permita visitar, que la pueda visitar unos socios, que la pueda visitar algún posible cliente, que tengo unas ideas para hacer en esta propiedad, si me dejas ciertas licencias, si puedo pintar, si puedo poner un mueble, si puedo traer algo mío. Bueno, nos permite conseguir un poco de tiempo y saber si esa oportunidad que nosotros hemos visto tiene el potencial que tiene. Y a veces esta señal que nos va a pedir el vendedor no tiene por qué ser demasiado grande. En determinados casos se suele dar el 3, el 5, hasta el 10%, en algunos casos el 1%, pero no es que esté pactado en ningún sitio cuánto puede ser. Este tipo de contrato, el contrato de arras, también se suele utilizar en los alquileres con derecho a compra. Un alquiler con derecho a compra, técnicamente, si lo simplificamos, realmente no es un alquiler con derecho a compra, sino que son como dos contratos. Es un alquiler por un lado y un contrato de arras por otro lado, en el que hay una señal, una penalización e incluso puede haber un calendario de pagos. Cada mes que pagas el alquiler, pues una parte o todo se va a ir reduciendo esta señal. Y si al final, llegado el periodo de vencimiento del contrato de arras, dices que no vas a comprar, esta señal y todas las señales que has dado por el camino las pierdes. Y si es el vendedor el que en ese momento decide que no te lo va a vender, porque a lo mejor ha pactado un precio demasiado bajo y ahora sabe que en el mercado vale muchísimo más, está dispuesto a devolverte la señal que has dado, todas las señales que has dado, más otro tanto, y quedarse él con la propiedad. Pues también puede pasar. Y esto son lo que se llama un contrato de arras. Un arras, técnicamente y jurídicamente, se llaman arras penitenciarias, pero hay otro tipo de arras, como pueden ser arras compensatorias. En esto, pues es los contratos típicos de compraventa de propiedades cuando no se especifica concretamente si vamos a romper el contrato o en qué condiciones podemos romper el contrato, se supone que estas arras son compensatorias. En otras palabras, más sencillas, es que ambos tenemos la intención de comprar y no tenemos la intención de volvernos atrás. Simplemente es un formalismo y una posible penalización o indemnización.
Básicamente es como un contrato por el que decidimos hacer determinados pagos, pues un pago inicial y después hacer el pago final. Y otro tipo de arras son los contratos con arras penales, que aparte de las arras penitenciarias, se establece algún tipo de daño y perjuicio. Pues oye, que a mí todo esto me va a suponer un daño o un perjuicio, pues oye, quiero que me indemnicen en caso de que esto no suceda. Es un poco más complicado, no se suele utilizar tanto, o al menos lo que yo conozco, no se suele utilizar en contratos inmobiliarios, pero también es algo que existe jurídicamente. Y bueno, esto es un poco lo que tenía para el podcast de hoy. Simplemente que conozcas esta herramienta que existe, que es en España cómo se hace, cómo se reserva una propiedad, cómo se hace este preacuerdo, cómo se da una señal. Nunca des una señal de una propiedad sin que haya un contrato por medio, sin que haya una transacción por medios electrónicos, por que haya un rastro de dinero, porque al final nos vamos a evitar un montón de problemas, un montón de líos, estafas y cosas similares. Y el contrato de arras, al final, es una herramienta que también nos permite hacer negocios con ella. Y esto es todo por este podcast. Si te ha gustado, no olvides dejarme una reseña en Apple Podcasts, un comentario en ebooks, un me gusta, suscribirte para no perderte ninguno de mis podcasts, anotarte a la newsletter de Quiero Ser Rico, en la que cuento diferentes formas de invertir, cómo empezar a invertir desde lo más sencillo hasta lo más complicado, pasando por supuesto por las inversiones inmobiliarias y muchísimo más. Y recuerda que si tienes alguna duda o alguna sugerencia, te puedes poner en contacto conmigo en hola@quieroserrico.com. Un saludo y hasta mañana.